Hola amigos, mi nombre es Paul Noguerol, @moscacovalente, y estamos en otro episodio de Los Nerds heredarán la Biblioteca San Martín. Hoy vamos a hablar de Jorge Luis Borges, el máximo nerd de la República Argentina. Porque sí, porque Jorge Luis Borges es un friki, un nerd, un empollón, así, igual que vos. En este video te voy a dar 5 razones por las cuales Borges era más friki que vos. Primera razón. Le dedicó su vida a una sola obsesión, la lectura. ¿Sabés lo que es un otaku? En Japón se le dice otaku a una persona totalmente obsesionada con algo, con lo que sea. Borges, si me perdonan los eruditos de las letras, era un otaku de la lectura. Le dedicó su vida a leer todos los libros que encontrara a su paso. Así como vos querés aprender japonés para poder leer manga, Borges aprendía inglés, francés o alemán para poder leer a Rimbaud, Chesterton o Schopenhauer. Gracias a ese nivel de erudición que manejaba, pudo aprender esas palabras tan complicadas que siempre asustan a los lectores que empiezan a leer sus obras. Pudo cumplir el sueño de todo freak de los libros, que es trabajar en una biblioteca. Entonces trabajó en una pequeña biblioteca de barrio, la biblioteca Miguel Cané. Como no había mucha gente, podía dedicarse todo el tiempo a leer libros. Es como que vos te quedes encerrado en la comiquería, que es la mejor comiquería de Mendoza y ofrece una amplia gama de productos. Así como en los expedientes secretos X, a Mulder y Scully, el gobierno de los Estados Unidos, cuando empieza a sospechar de sus actividades, los envía a que sean inspectores de fertilizantes. Cuando asume el primer gobierno de Perón, como Borges era opositor, se firma un decreto que lo quita de su cargo en la biblioteca y lo obliga a ser inspector de aves de corral. Pero después de la caída de Perón, Borges asume como director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupa durante casi 20 años. Sí, es cierto que Borges era muy erudito. Esto incluso llegó a un nivel más extremo. Él llegó a incorporar en sus textos referencias a libros que no existen. Esto lo hacía para confundir a los críticos y para borrar los límites entre la realidad y la ficción. No sé si les suena, pero un señor llamado Lovecraft hacía algo parecido. Estas características pueden hacer que mucha gente le tenga miedo a leer su obra o le resulte muy complicada, pero hay muchos trabajos que se pueden acceder fácilmente por internet que te introducen a su obra y con un poco de estudio y animarse a leer un poco más, se puede disfrutar completamente de la obra de Borges, así que no hay que tener miedo. Borges escribía fanfics. ¿Viste cuando el friki llega a un momento en el que no puede ser un mero consumidor de la cultura pop, sino que además tiene que producir sus propias historias? Aunque no escribía historias de amor ya hoy entre sus personajes favoritos, sí se dio el lujo de escribir varios fanfictions basados en obras importantes de la literatura universal y argentina, con los libros de filosofía, a los cuales los terminaba transformando en cuentos, y muchos de sus cuentos son en realidad ensayos de filosofía disfrazados. Borges fue un pionero en esto de la mixtura y la reescritura, adelantándose a otras expresiones posmodernistas y vanguardistas que vinieron después. Viajó a Japón. Todo friki que se precie de serlo siempre ha querido viajar a Japón y conocer colegialas y robots gigantes, que es lo que hay en Japón, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Que no hay? Borges estaba muy interesado por la cultura japonesa. Además, así como vos te obsesionás con los juegos de rol japoneses, Borges se interesaba mucho por el milenario juego del Go, un juego de mesa tradicional que era una especie de ajedrez totalmente complicado, que en uno de sus poemas lo utiliza como una metáfora del universo. Bien, escribió y sobre todo leyó sobre seres fantásticos, invasiones extraterrestres, criminales y universos paralelos. ¿Qué más friki que eso? Sabemos que Borges, aunque se quedó ciego a los 50 años, nunca dejó de leer
Y lo que leía, entre otros miles y miles de libros, eran los grandes autores de la literatura policial, como Edgar Allan Poe, Chesterton, Arthur Conan Doyle, etc. E incluso recopiló, junto a su amigo Adolfo Bioy Casares, una serie de novelas policiales llamadas El Séptimo Círculo, que se pueden conseguir en la Biblioteca San Martín. Igual no nos confundamos, a él no le gustaban las historias de prostitutas, gángster y detectives adictos, no le gustaba el policial negro, le gustaba el policial tradicional, al que homenajeó y parodió en uno de sus cuentos que se llama La muerte y la brújula. Escribió también junto a Adolfo Bioy Casares, escribiendo bajo un seudónimo, una serie de relatos policiales que se llamó 6 problemas para don Isidro Parodi. Además, como buen friki, rechazaba la literatura realista y promovía la literatura fantástica. Llegó a escribir un diccionario de animales fantásticos, el libro de los seres imaginarios. Sí, ¿y dónde encontrarlo? Así como Rowling, igual. Además, junto a Victorio Campos, sacó la antología de la literatura fantástica, una colección de relatos fantásticos de todos los tiempos y de todos los lugares, que es una lectura imprescindible para todos los amantes del género. También, por supuesto, escribió sus propios cuentos fantásticos, trabajando principalmente con los límites metafísicos que veían los objetos ordinarios, como por ejemplo los espejos. Además le interesaba el simbolismo de ciertos lugares, como por ejemplo las bibliotecas o los laberintos, que siempre utilizaba como una metáfora para representar conceptos más universales. En su cuento La biblioteca de Babel, el universo es concebido como una inmensa biblioteca llena de libros que contienen todas las combinaciones posibles de letras que existen. En el jardín de los senderos que se bifurcan, se habla de la existencia de muchos universos paralelos que se desprenden de nuestras propias decisiones, como si existieran muchísimas realidades que siguen a partir de lo que decidimos o de lo que no decidimos, como elige tu propia aventura. Del mismo modo, en Tron Ugbar Orbis Tertius, otro de sus cuentos, se describe la existencia de otro universo que de a poco comienza a penetrar y a introducirse dentro del nuestro y tomar su lugar. Inspiró a los grandes autores de las friqueadas que tanto amamos. Sí, porque Borges fue una gran influencia para los autores frikis y para los escritores de cómics, fantasía y ciencia ficción que vinieron después. El mismo Stephen King, en su libro Danza Macabra, donde habla de los autores que lo inspiraron y de cómo escribe su propia obra, menciona a Jorge Luis Borges como uno de los grandes escritores de terror. También los autores británicos de la década del 80, como Alan Moore o Neil Gaiman, lo toman como una de las principales referencias. Alan Moore lo menciona en La cosa del pantano y Neil Gaiman incluso se ha inspirado en varios relatos borgianos para crear su obra más representativa, que es el Sandman. También en otro cómic de DC que se llama Batman Inc. aparece una referencia a nuestro querido escritor ciego. En este cómic, Batman se reúne con representantes Batman de todas partes del mundo. Sí, algo así como el Congreso de Batmanes del Mercosur. De esta manera se junta con el Gaucho, que es una especie de Batman argentino. De pronto se ven involucrados en la investigación de un crimen con muertes interconectadas que hace pensar muchísimo en La muerte y la brújula. Incluso se habla de un escritor que parece haber inventado a través de la ficción un grupo de escritores, el grupo de Florida, al que Borges había pertenecido en su juventud. Después de esta narración que rompe los límites entre la ficción y la realidad, como hacía el mismo Borges, aparece un villano ciego que es muy parecido a nuestro querido escritor, salvo que tiene puesta una máscara de lucha libre. También hay influencia de Borges en algunos mangas, como Ghost in the Shell, que reconoce haber copiado y haberse inspirado en algunos de sus conceptos. Además, existen muchísimos videojuegos basados en la obra de Borges que recrean los universos que aparecen en algunos de sus cuentos. La metáfora más usada del autor
la del laberinto, se presta muchísimo para un videojuego. Pero quizás el más interesante de todos sea el juego basado en el relato La Intrusa, que utiliza elementos de varios juegos y los incorpora a el relato. Ahora sí tenés razones más que suficientes para decir que Borges era más friki que vos, y que... bueno, que vos no. En la Biblioteca General San Martín vas a poder encontrar sus obras completas y todos sus libros para que puedas disfrutar de la literatura de Jorge Luis Borges. Esto fue todo, amigos nerds, y los esperamos en el próximo episodio de Los Nerds Heredarán la Biblioteca San Martín. Acuérdense de suscribirse al canal de Los Nerds Heredarán la Tierra en YouTube y al canal de la Biblioteca General San Martín. Además pueden seguirnos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y demás. Bueno, ya salió. ¿Salió bien, no? Sí, sí. Buenísimo. Sí, pues, te doy una carta. ¿Qué es esto? Asociación de Lectores de Jorge Luis Borges. Che, ¿qué ese ruido? Después del tercer impacto